¿Qué tal, compañeros, profesor? En este tratado daremos una demostración del uso de la programación lineal mediante la resolución de un ejemplo. La programación lineal es una técnica de modelado, construcción de modelos potente y de gran aplicación en matemáticas, ingeniería y la industria militar y petrolera, sector de servicios y sector público como la economía. Por otra parte, ofrece además un importante marco de referencia que se relaciona con un área más general de las técnicas de modelado denominada programación matemática. En el presente ejemplo abordaremos el procedimiento de solución matemático y gráfico. Además, se tendrá el apoyo de software como una calculadora simplex. Bien, como hemos estudiado, la programación lineal es una técnica matemática de optimización. Entendemos por optimización como el proceso que trata de maximizar o en su caso minimizar un objetivo inicial. Uno de los ejemplos clásicos es el de maximizar utilidades o minimizar los costos. El interés principal es siempre tomar decisiones óptimas. En todo problema de programación lineal hay que tomar ciertas decisiones, mismas que se representan con variables de decisión, en este caso variables X. Recordando brevemente la estructura de un problema de programación lineal, encontramos que se tienen una función objetivo y un grupo de condiciones restrictivas o restricciones. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una función objetivo, en este caso una minimización, y está sujeto a una serie de restricciones. La función objetivo, recordemos, es una representación matemática de la meta global formulada en función de las variables de decisión X. El conjunto de restricciones, también formulado en función de las variables de decisión, representa condiciones que es preciso satisfacer cuando se determinan los niveles de las variables de decisión. Así, al procurar maximizar las utilidades obtenidas de la construcción, venta o producción de productos, las restricciones podrían reflejar los escasos recursos de mano de obra, capital o pocas materias primas. Aquí está la diapositiva que les comentaba de la abstracción que se realiza con un modelo matemático de un ejemplo en la realidad, en la industria, y que requiere de un análisis matemático, obviamente, que produce ciertos resultados, mismos que son interpretados por el especialista para tomar una decisión efectiva, óptima, y que también tiene que ver con la intuición. Muy bien. Obviamente es aplicable altamente a la ingeniería civil por la toma de decisiones. Muy bien. Pues sin más preámbulo, pasemos a la exposición del ejemplo que se ha preparado para el uso del método de programación lineal en la ingeniería civil. El ejemplo comienza así. La empresa constructora Carso cuenta con un presupuesto de $1.000 millones para ser destinados como subsidio e inversión. Actualmente la empresa compite por la licitación de algunos proyectos de infraestructura en México y el extranjero. Un equipo gerencial integrado por economistas e ingenieros efectuó una reseña preliminar de 15 proyectos viables, reduciéndolos finalmente a 6. Los 6 proyectos han sido evaluados y calificados en relación con los beneficios y utilidades que se esperan conseguir de ellos en los próximos 10 años. Las ganancias estimadas se dan en la siguiente tabla y representan la utilidad neta por dólar invertido en cada proyecto. Así, el valor de 4.4 asociado al proyecto del centro comercial Puerta Toreo indica que con cada valor que se invierta en ella se obtendrá una utilidad neta después de restar la inversión de 4.40 millones de dólares durante los 10 años próximos. En la tabla también se muestran los niveles requeridos de financiamiento en millones de dólares. Esas cifras representan la cantidad máxima que se dispone para cada proyecto. Evidentemente, para cumplir con cierto equilibrio, Carso no puede proporcionar una cantidad mayor que este capital. Observando estas disposiciones, el presidente del Grupo Carso ha ordenado financiar el proyecto del centro comercial Puerta Toreo por lo mucho en 50% de la suma solicitada. Pero además, el presidente tiene un particular interés en los proyectos de los ferrocarriles México-Toluca y México-Querétaro.
y ha pedido que la cantidad de estos proyectos sea como máximo 400 millones de dólares. Bien, a continuación se presentará la tabla con los datos. Esta tabla muestra enumerar los proyectos y los nombres de los mismos, y la utilidad neta por dólar invertido y el nivel solicitado de financiamiento en la extrema derecha. Vemos que tenemos los primeros dos son los proyectos de ferrocarriles, en un segundo piso en el viaducto Miguel Alemán, la ampliación del aeropuerto internacional, el proyecto de Puerta Toreo, del centro comercial Puerta Toreo, y la Torre Vancomer. El proyecto de Puerta Toreo es el que más solicitud tiene de financiamiento. Bueno, vaciando los datos que nos da el problema, tenemos una función objetivo. Podemos plantear una función objetivo que es evidentemente maximizar las utilidades de la empresa. Eh, Estos coeficientes de los proyectos son la suma de toda la utilidad neta por dólar invertido, que ya se mostró en la tabla anterior. En el caso de las restricciones tenemos la sumatoria también de todos los proyectos. El caso 1 es el proyecto, recordemos, del tren México-Toluca, y la X6 representa la Torre Vancomer. Esto es menor o igual a todo el capital total que la empresa destina a todos los proyectos, que recordemos que es 1.000 millones de dólares. La variable X1, y para todas las X6, digamos, todos los proyectos, obviamente nada más tienen la restricción del capital mínimo que se tiene. La multiplicación que se muestra para el proyecto de la Puerta Toreo es sobre el interés que tiene el gerente, el presidente de la empresa, en financiar por lo menos la mitad del subsidio. Y igual en la suma de los dos proyectos que involucran los ferrocarriles, tenemos el interés de por lo menos 400 millones de dólares. Y obviamente ningún proyecto puede ser cero, ningún proyecto puede dejar de percibir algún subsidio. Entonces la condición de no negatividad es que para todo proyecto la variable es mayor o igual que cero. Bien, antes de pasar a la solución, podemos vaciar estas restricciones y esta función objetivo en una tabla que nos será útil para vaciarla también en la calculadora Simplex. Bueno, entonces la tabla que queda de vaciar los datos es la siguiente. Aquí en la parte de arriba tenemos la función objetivo que queremos maximizar, y en esta parte tenemos lo que es la formulación integral de las restricciones, que ya les había explicado. Este es el monto total de la empresa, y esta columna representa el subsidio total que se puede dar en cada una de las variables. Aquí tenemos los proyectos. Estas últimas dos nos representan los intereses del presidente de la empresa. Esta también. Entonces, estos datos nos van a servir para vaciarlo en la calculadora Simplex. Obviamente tenemos que agregarle las variables de holgura contemplando sobre todo que contamos con variables mayores, mayores iguales. Sí, mayores iguales. Bueno, pasando a la calculadora. Después de vaciar los datos en la tabla, de la tabla en la calculadora Simplex, tenemos lo que es el vector de costos, que es la función objetivo en sí. Los últimos, de la C6 al C14 son las variables de holgura, mismas que están representadas aquí abajo en la matriz de restricciones. Tenemos todos los signos menores igual, y la variable, el vector B, que son todos los presupuestos que se tienen para los proyectos. Lo único que tenemos que hacer es ejecutar el programa. Podemos elegir aquí el modo fracción o el modo numérico. Vamos a escoger el modo numérico y vamos a ejecutar la calculadora en la primera iteración. En lo que muestra el resultado,
sabemos que se debe escoger el procedimiento, en el procedimiento se debe escoger un renglón pivote, una columna pivote y en la intersección tenemos lo que es el pivote como tal. En esta primera iteración que ya nos muestra la computadora tenemos, no, tenemos la ausencia de un punto óptimo, pero se nos dan unas posibles soluciones. No son los puntos óptimos, pero pues es un primer acercamiento. El pivote tenemos aquí que es un 1, la unidad. Y bueno, tenemos oportunidad de ir a la siguiente iteración. La segunda iteración es la siguiente. Vemos que está la columna pivote en la variable inicial, en la x1, en el primer proyecto, junto con el renglón pivote de este lado. Vemos que tampoco hay una solución óptima aún. Nos están proporcionando ya ciertos resultados, ciertos valores para los proyectos que todavía no son óptimos. Entonces vamos a la última iteración, bueno, a la tercera iteración y veamos qué es lo que sucede. Aquí está la tercera iteración, no nos muestra todavía un punto óptimo. Tenemos resultados que, como vemos, han ido variando, han ido descendiendo, subiendo dependiendo del proyecto, pero no tenemos un punto óptimo. Tenemos, sin embargo, la opción de ir a la iteración final. Por cuestiones, digamos, de facilidad, le damos clic en el botón Go to End y entonces iremos a la iteración final, donde se nos proporciona el punto óptimo, que en este caso son 4.162 millones de dólares, me parece. Y en este caso los resultados óptimos que tiene cada proyecto nos los expresa de esta manera. Ahora es turno de interpretar estos resultados. Regresemos a las diapositivas. Aquí tenemos la iteración final, así quedó la tabla simplex con todos los resultados. Las variables básicas las tenemos de este lado. Podemos aquí ver sus valores y cantidades que el procedimiento se le asignó. Regresando a las diapositivas y dándole un análisis a los resultados, veremos que a continuación los presupuestos, más bien la inversión óptima para el proyecto es la siguiente. Entonces, tenemos ya la solución de la calculadora simplex. Por tanto, se obtuvo que el proyecto del tren México-Toluca tiene una posibilidad de asignársele 210,000 dólares. El proyecto Tren México-Querétaro tiene una opción de darles un subsidio de 110,000 dólares. Y bueno, el proyecto del segundo piso, 250,000. Proyecto de la ampliación del aeropuerto, 100,000 dólares. El proyecto Puerto Torreón, 200,000. Y el proyecto de Torre Vancomer, 110,000. El proyecto 5, que es el de Puerto Toreo, es uno de los más, digamos, beneficiados con este resultado. Recordemos que también era uno de los que más subsidio necesitaba, igual que el proyecto del segundo piso, y uno de los que también más ofrecían utilidades a los 10 años que se esperaba. El ferrocarril México-Toluca también tiene bastante subsidio. En la tabla, ahorita si podemos regresar, pero vemos que el subsidio era de 220,000. Se les está proporcionando una cantidad de 210,000 dólares para este proyecto. Y de esta manera, bueno, llegaríamos al resultado. Las utilidades serían óptimas si se siguiera este resultado, si se siguiera este tipo de subsidio para cada proyecto. Y de esta manera la utilidad, como lo vimos en la tabla, sería de 400,000 y algo de utilidades. De esta manera concluimos el ejemplo que tenemos para el método simplex y concluimos también el proyecto final. Pues por su atención, muchas gracias y esperemos que todo salga bien.